de que el seguro le cubra la operación que se opere, si por buscar los medicamentos por altos costos en salud pública, todo eso se hace allá. Claro que sí. O sea, eso se hace allá. Una persona que tiene un problema de un medicamento que no lo tiene y que no tiene con qué comprarlo, pues entonces inmediatamente se canaliza por el Ministerio de Salud Pública, por el Departamento de Alto Costo, y eso normalmente se consigue. Debemos apuntar, ahora que la doctora María Batista nos toca ese tema, que yo le estuve hablando a la doctora esta mañana del caso del joven que estuvo por aquí, Juan Ceballos, el viernes, de José Ramón Sobrero, de Chemón, la tijera, muchacho que tiene que operarse, que si no consigue ese dinero para operarse, puede perder la vida en un corto tiempo. Uno no sí, quisiera, ya está perdiendo casi un lado de porque él ve estas redes y cosas, pero nosotros nos vamos a encargar de que con la ayuda de Dios esa persona se quede con nosotros. Ya está en manos de nosotros. Cuando me mandaste el video esta mañana, inmediatamente apoderamos una de nuestras abogadas de salud y le dije, mire, este caso es urgente porque ese joven tiene una operación de la que depende su vida. Y hay que verificar qué es lo que se puede hacer desde nuestra institución, canalizarlo por algún hospital de lo que tenemos, porque para eso aquí hay hospitales muy avanzados. Y María, disculpa que te interrumpa, donde se le va a hacer la cirugía él incluso es un hospital. ¿Dónde? Es Dominico Cubano. El y cubano, sí. Eso es privado. Dijo que Marcelino Vélez. Marcelino Vélez dice la cotización. Pero, si es pero lo que le están cobrando los Marcelino 200.000 pesos, es el Dominico Cubano, que le toca ahora la otra cirugía. La otra cirugía, la de 200.000 pesos. Sí, por eso es el costo. El Dominico Cubano privado. Por eso tal vez le están cobrando. Hay que aclarar eso. Pero vamos a verificar por qué la cirugía hay que hacerla en el cubano y no la puede hacer el mismo Marcelino Vélez. Si él no está viendo en este momento, o alguien que le pueda llegar a la tijera Chimón, bueno, puede llamar acá a nuestro número para que llame y le haga una pregunta y lo aclare a nuestra defensora del pueblo justo, María Batista, que también ellos están para defender esa parte en la salud. Mira, yo no sabía esa parte. Pero yo le estuve preguntando esta mañana, incluso me mandó el número de la cédula donde lo van a operar y vi que me escribió Marcelino Vélez y esas cosas, pero ese punto lo vamos a aclarar. En fin, es que ya nosotros tenemos un adelanto con la doctora María que nos puede ayudar con esas gestiones, porque este es un pequeño programa que, aunque tenemos mucha gente, no es un programa ¿cómo lo digo? De alta gama que lo puedan ver inmediatamente cualquier funcionario mañana mismo o cuando viene a ver ahora mismo. Pero lo está viendo una persona, lo está viviendo una persona que tiene acceso a los funcionarios. Pero Sí, tenemos el defensor del pueblo, exactamente una de las funciones es intermediar, canalizar, buscar la forma de solucionar los problemas que tengan que ver con derechos humanos. Y uno de los derechos humanos más importantes que hay, porque no hay jerarquía de derechos, no hay jerarquía de derechos fundamentales, tengo que aclararlo. Cuando hablamos de derecho a salud, derecho a la vida, derecho a educación, constitucionalmente todos tienen la misma jerarquía. Lo único que tenemos que aplicar es la ponderación. Pero, por ejemplo, si tengo que averiguar, pondero entre el derecho a la salud y la educación, ¿cómo voy a educar a una gente que se murió? Tengo que priorizar. La salud está primero, la salud y la alimentación. Precisamente, porque si la persona se murió, ¿qué es lo que yo le voy a dar la educación? Los muertos no estudian. Entonces eso pasa, que el defensor siempre tiene que estar viendo a ver cómo resuelve, cómo ayuda. Pero la realidad y lo que es justo reconocer es que nosotros tenemos 7 años ahí resolviendo la vida a mucha gente. Por ejemplo, a mí me chocó mucho un caso de un ciudadano que tenía 1 año y 10 meses suspendido de una institución pública del gobierno central en la gestión pasada. Él tenía 45 años en esa institución. Y en vez de pensionarlo y de gestionar su pensión, el incumbente que llegó ahí lo mandó para su casa y él le decían que viniera como tal día, y ahí lo mantuvieron 1 año y 6 meses, 1 año y 10 meses, sin cobrar su salario. Sí, un señor ya de la tercera edad, de más de 70 años, porque para durar 45 años en la institución tuvo que haber entrado temprano. Cuando el señor casualmente escuchó del defensor del pueblo y llegó allá, cuando yo vi el caso, a mí se me partió el alma y yo dije, pero Dios mío, qué necesario es tener una institución como la nuestra. Sí. Porque nosotros asumimos el caso, conseguimos que le devolvieran el año y los 10 meses de salario, tuvieron que pagárselo todo, porque es un abuso y una injusticia. Segundo, tuvieron que seguirle pagando y canalizarle la pensión. Nosotros lo ayudamos a completar los papeles para que depositara en ese ministerio y se le depositara para los fines de pensión.
Y en lo que Hacienda le aprobaba la pensión, el señor iba a seguir cobrando, porque eso es lo que establece la ley. ¿Entiendes? Aparte de que le correspondía su pensión completa porque tenía más de 45 años trabajando. Entonces, esas son de las cosas que el defensor del pueblo dice que es importante que tengamos una institución como el defensor del pueblo. María, qué bueno que tocaste ese tema. Sabes que yo trabajaba en la gestión anterior, fue cancelada también. Cuando yo voy a la administración pública, a lo de que es mi liquidación, me encontré muchas situaciones así con personas. Mira, yo lloré con un señor, porque, y fueron casi todas de ayuntamiento. El ayuntamiento. ¿Quieren mandarle defensor? Porque nosotros trabajamos mucho con los ayuntamientos. Y ellos, mira, alrededor de 5 personas en el momento que duré ahí, que duré como 1 hora, el mismo caso. E incluso le tumbaron a personas que estaban de pensión, le tumbaron años. Y ellos decían, pero que yo estoy de tantos años, 25 años, me ponen 10 años. O sea, es un abuso. No es que le tumbaron años. Lo que pasa es que yo trabajé en el ayuntamiento del distrito. Lo que pasa es que los ayuntamientos no reportaban al Ministerio de Hacienda, ni reportaban a Contraloría, ni reportaban a nada del dinero que te descontaban de tu salario, que para fines de pensión. Entonces, casi ningún ayuntamiento, los cuartos de pensiones en los ayuntamientos se quedaron en los ayuntamientos. Entonces, nosotros vinimos a tener derecho a pensión cuando llegan las AFP en el 2003. Por ejemplo, yo trabajaba en el ayuntamiento del distrito y todos nos afiliaron a las AFP en el 2003. Pero yo creo que antes del 2003 no hay una persona que trabajara en un ayuntamiento que estuviera reportado cotizando. Por eso le tumban esos años anteriores, porque las cotizaciones que nos están reconociendo son de 2003 en adelante. Normalmente se dan demasiadas situaciones. En el tema de pensiones, yo por ejemplo trabajé mis 3 o 4 años primero en la gestión de defensa del pueblo, trabajando el tema de pensiones y de seguridad social. Y me tocó ver cada caso. Por ejemplo, una persona que trabajaba en una institución como agricultura, que yo creo que fue agricultura que se quemaron todos los papeles. El señor cuando quiso hacer la solicitud de pensión no tenía los comprobantes del ministerio, porque todo se dañó, todo se quemó y se desapareció. Y ese señor tenía como 30 años en el estado, pero el señor no tenía el comprobante. Y ni siquiera porque el ministro le emitió una certificación diciendo que sí, que él trabajaba ahí, por las copias que el señor llevó, el Ministerio de Hacienda no se lo admitió y no le dio la pensión. Entonces yo, por ejemplo, cuando fui candidata a juez del Tribunal Constitucional, que fue el año pasado, casualmente casi hace un año, yo le dije al presidente de la República, en ese entonces, el señor Danilo Medina, usted debe poner una persona enlace en el tema de derechos humanos, un asesor del Poder Ejecutivo en el tema de derechos humanos, que sea el enlace con el defensor del pueblo, para que esas situaciones de derechos humanos que son violentados por el Estado Dominicano, por situaciones que se le dan a la misma administración pública, porque ¿qué culpa tiene ese señor de que esa agricultura se quemara? ¿Qué culpa tiene ese señor de que ese ayuntamiento no reportara? ¿Qué culpa tiene ese señor de que al SEA no reportara miles y miles de casos que no se reportaron nunca, ni siquiera al Seguro Social? Entonces yo decía, como el señor legalmente, al no tener los documentos requeridos, perdió el derecho legal, pero de hecho hay un derecho moral. El señor duró 30 años en el Estado, lo reconoce, hay copias, hay carnet que demuestra que el señor estuvo ahí. Entonces para eso existen las pensiones privilegiadas, que es la pensión que otorga el presidente de la República. Entonces yo le decía, señor presidente, si yo le traigo a usted los casos que yo he tenido que cerrar, porque la pensión no procede por un problema administrativo, esas personas debieran salir con su pensión por la vía privilegiada. Así como usted le da una pensión a un periodista que nunca trabajó en el gobierno, o nunca trabajó en el Estado, o se lo da a un pelotero, que son pensiones privilegiadas, que son opcionales del presidente. Se puede, señores, se puede. Lo que pasa es que hay que tener un Estado identificado con los derechos humanos. Porque si usted sabe que incluso no se puede seguir castigando al ciudadano por la negligencia de la administración. Incluso es un derecho fundamental, el derecho a la buena administración pública. Porque si se lo dan a un pelotero, a un periodista, no se lo dan a una persona también, a un artista, ¿por qué no dárselo a una persona? A una persona que lo ganó, y que lo ganó, porque no es que te lo regalen, es que él lo ganó. Ese señor tenía 74 años de edad, ese señor va a mi oficina buscando su pensión, diciendo que Hacienda no se la da. Conseguimos que el Ministerio de Agricultura le diera una certificación, le manda 100 y le decía, mire, ese señor trabajó aquí de tal fecha a tal fecha. Yo personalmente vi los documentos
del carnet de trabajo del 81, del 79, cartas donde le daban la carta de ruta de lo que él iba a hacer desde el Ministerio de Agricultura. O sea, prueba de que él estaba trabajando ahí. Y como de diferentes fechas, que no va a estar saltando del 79 al 81, sino que era verdad que trabajaba ahí. María, Pero se quemaron los papeles, entonces no había forma de probarlo oficialmente, parece que tampoco reportaban. Tenía una pregunta, me dice Ceballos, alguien por ahí. Sí, desde Suiza, ¿qué posibilidad existe de que un defensor del pueblo, por cuñas o por presión, deba ceder a dirimir de una situación o una obligación que le corresponda? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos 7 años y medio ahí. Y a nosotros nadie nunca nos ha llamado para decirnos qué hacer y qué no hacer. Siempre habrá posibilidades porque depende del tipo de persona de que se trate. Pero como le decía, conmigo no le sale. Porque si yo la conozco más rápido, le digo que tiene que resolver mi caso. Entonces, siempre hay posibilidades porque el tráfico de influencia es una cuestión de una cultura dominicana, no vamos a negarlo. Pero lo vamos a decir claro, en el Defensor del Pueblo no ha tenido cabida. En el Defensor del Pueblo no ha tenido cabida. Por lo menos a mí, nunca nadie me ha llamado, tampoco a la titular, ni a la otra junta, que esa menos, esa no coge la llamada. A nosotros nadie nos ha llamado con un caso, mire, no se meta conmigo, nada. En eso el gobierno pasado y los funcionarios públicos fueron muy respetuosos. Y con lo que dice el cambio, con lo que se está viendo en esta gestión, es que si el presidente le ha dado luz verde al Ministerio Público que tranque a todo el mundo, incluidos los de él, mucho menos le va a decir al Defensor del Pueblo que no se meta con lo de él. ¿Entiendes? Eso hace, O sea, nosotros estamos, incluso yo estoy, después que vi que ganó el presidente Abinader, yo dije, mira, cuando viene a ver a mí me va mejor en esta gestión, y cuando viene a ver salgo defensora. ¿Por qué? Porque el presidente tiene una visión de cambio, una visión de valorar el trabajo, una visión de valorar la preparación, de valorar la capacidad. Y eso es bueno. Entonces eso es bueno porque resulta que mucha gente te conoce y no te valora. Entonces cuando viene a ver el que no te conoce y ve tu currículum y ve tu dedicación y ve que es una institución que usted creó, porque esa institución, desde el RNC que se sacó en impuestos internos para poder emitir facturas fiscales, desde todo lo que tiene que ver con Hacienda, la CIGEF, la tarjeta de gasolina, las cuentas de banco, el contrato de electricidad, todo eso lo hice yo. O sea que si viene y da la casualidad. Esa oficina la formé yo con la titular, todas esas cartas las hacía yo y la autora la firmaba. Porque tenía yo incluso una jipeta con la que yo llegué al cargo, acabada de comprar, que hasta tuve que gastar 60,000 pesos dando vueltas a mi jipeta, me dañó. Una jipeta acabada de comprar del año, María, entré yo a esa institución. Entonces eso quiere decir que si hablamos de María Batista, que es abogada y defensora del pueblo adjunta y aspirante, toda la vida, aunque María Batista no exista, se va a hablar de María Batista porque es fundadora del Defensor del Pueblo. Sí, evidentemente que van a tener que hablar de nosotros, de todas, de los 5, somos 5 funcionarios designados en el 2013. Pero María Batista hizo la diferencia en el Defensor del Pueblo, porque es como, a mí me pasó en el Defensor del Pueblo, como me pasó también en Protecon, Protección al Consumidor de Electricidad, donde yo trabajé 10 años, que cuando la gente se sentía maltratada, el guardia iba y le decía, y salía llorando de la oficina porque le decían que no se podía hacer nada, el guardia le decía, mire, devuélvase y pregunte por una abogada que se llama María Batista. No le diga que yo le dije, pero usted va y pregunta por ella. Y cuando usted pregunte por ella, usted le va a tratar el caso a ella como cosa suya y usted verá que ella lo va a ayudar. Y eso me pasó a mí muchas veces en Protecon, y que lo sepa Protecon. Es verdad, el guardia se lo decía y la gente iba a recepción, porque había un grupito de gente que no le dolía a nadie. Es verdad, no le dolía ni el pueblo, ni a nadie. Entonces por eso ahí fue que comenzaron a decirme a mí que yo tenía que ser defensora del pueblo, porque yo nada más vivía defendiendo al pueblo, porque después que una señora que había ahí le hacía la vida de cuadrito a la persona y no le recibía la reclamación, cuando ella se devolvía y preguntaba por María Batista, como yo siempre tenía el carácter de decirle lo que sí, y lo que no, digo, no, usted tiene razón, venga acá, venga, vamos a revisar el caso suyo. Me la llevaba al salón de conferencia, le revisaba el caso y después iba donde mi ingeniera, la ingeniera Mirna Lorenzo. Un beso para mi ingeniera bella, tan buena gente, que fue la que me enseñó más de la bondad con la que yo nací de parte de mis padres. Ella me ayudó a consolidar esa bondad, porque cuando yo iba donde ella, casi llorando, yo lloraba con mi gente y decía, doña, mire,
Allá adelante se me la pusieron en China esta señora, pero esta señora tiene razón. Eso no procede. ¿Y cómo nosotros siendo de que protección al consumidor le estamos diciendo a la señora que no procede? Y ella decía, mira María, revisa, que si tú me dices que procede, yo te firmo. Pero yo, ¿cómo era? Si tú me dices que procede, yo te firmo. Ella me tenía una confianza plena. Pues al punto que un día me llamó la atención la que supuestamente estaba por encima de mí, que yo entré como asesora del Protecon. Y ella, y un día que no, porque usted se mete en todos los casos. Yo le dije, no, yo me meto en los casos que me pasan de violación de derechos humanos y un derecho tan importante como el servicio eléctrico, porque yo no le he comentado que nosotros como defensor del pueblo también tenemos facultad para actuar frente a las arbitrariedades de las prestadoras de servicios públicos, que son las EDES, las cuestiones del agua, Acorazán, la CAS, INAPA, todo el que sea el servicio público de electricidad, de agua, los colegios privados, que esos servicios públicos quedan en educación, esos hospitales que ustedes dicen lo que son semi-privados, pero ellos también son subsidiados por el Estado, que tienen patronato, ahí también entra el defensor del pueblo. ¿Por qué entramos nosotros? Porque ellos ofrecen un servicio público que es la salud. Entonces, donde quiera que haya una institución privada particular que no es del gobierno o que no es del Estado y trabaja con servicios públicos, el Indotel, por ejemplo, las telecomunicaciones, en todo eso nosotros trabajamos también. El defensor del pueblo tiene facultad de monitorear, de verificar que estén actuando correctamente, de hacer las cosas como proceden. Claro que existen, no podemos decir que nosotros vamos directamente tampoco, porque existen lo que son los entes reguladores. Sí. Entonces, ustedes saben lo que es el ente regulador. El ente regulador, por ejemplo, de telecomunicaciones es Indotel. El ente regulador del área eléctrica es la Superintendencia de Electricidad. Y así, por ejemplo, cuando yo tengo una situación eléctrica, si yo veo que hay una posibilidad de que el caso se vaya primero por Protecon, pues nosotros le hacemos el acompañamiento y llevamos a la persona que haga su reclamación a Protecon. ¿Por qué? Porque Protecon ordena nulidad por ejemplo, de una factura y la anula. El defensor del pueblo no ordena nulidad de la factura, exhorta. No es lo mismo una resolución que ordene que una resolución que exhorte. Nosotros, la facultad de nosotros es más de exhortación, de decirle, mire, lo que usted está haciendo no procede, hay que corregirlo. Yo creo que usted tiene que revisarlo, eso hay que corregirlo, eso hay que hacerlo. Pero es una situación de exhortación, porque el defensor del pueblo no es un ente jurisdiccional, es un ente que identifica el problema y trata de resolverlo. Pero, por ejemplo, si yo sé que es por Indotel y está en plazo, pues entonces te mando por Indotel y la persona va a reclamar primero a las telecomunicaciones y luego al Indotel, y el Indotel le dice, anula esa factura, corrijo esta situación, devuélvele ese dinero, lo mismo que hace la superintendencia. Entonces eso no lo va a hacer el defensor. Pero si tú no me vas dando a mi oficina, yo no te llevo por Indotel. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener esa institución que te lleva donde tú debes ir, te está protegiendo. Ya te estoy protegiendo, porque hay un señor que salió en la prensa diciendo en un artículo de hoy que no, porque lo que hace es que te manda por donde tú debes ir. Oye, pero yo te estoy ayudando, pues los abogados cobran carísimo por asesorarte, claro, y nosotros trabajamos gratuitamente. Entonces la gente tiene que saber, si usted no va donde mí y no le digo por dónde debe irse y no lo ayudo a irse y no lo acompaño, usted no resuelve su caso. Ahora, usted llegó donde el defensor del pueblo, el defensor la llevó por donde debe ir, se resolvió el caso, oye, yo te ayudé. ¿Qué es lo que quiera? Sí, María, gracias. Y no tanto que lo ayudaste. No es lo mismo que yo y un ejemplo como cliente, un ejemplo claro, que aquí las compañías telefónicas hacen unos abusos con los clientes. Ay, que no es lo mismo que yo ir yo directamente, que ir con algo que me mande el defensor del pueblo. Claro. Ya ellos saben que su caso, a tu caso hay que darle prioridad. Y no solamente que te mandes, es que te acompañamos. Es que allá tenemos abogados que te llevamos allá mismo. Mire, aquí vino del defensor del pueblo, se vino con el señor fulano de tal, para que se le abra una reclamación. Bueno, señores, querido público, ya ustedes saben, hay muchas personas, yo misma no lo sabía eso, de verdad que no, de que el defensor del pueblo puede ayudarte en esas situaciones, tanto de telecomunicaciones, de salud, de alimentación, de electricidad, que sabemos que están abusando en el país, María, increíble. Aparte de eso, nosotros tuvimos una queja de personas, de los frailes segundos, en la parte este, en plena pandemia, donde incluso estamos en Arroyo Hondo, donde tenemos la denominada 24 horas, pero hay que decir lo bueno del gobierno, que el gobierno al comienzo de pandemia le recargó directamente
Sí. la luz a la gran mayoría de los que tenemos las 24 horas. El Pero caso lo que- de ellos, Cuando recargó es porque tenían el prepago. Tú dices la de Sí, lo que prepago, son recarga. la de recarga. la de Sí. recarga exactamente. Entonces, el caso de ellos es que ellos no tienen 24, o sea, supuestamente tienen unas 24 horas, pero no esa que se utiliza por recarga, se la cortan en plena pandemia Pues y el para- recibo lo lleva doble. Pero no se cortaba la luz en pandemia, hay que ver eso. Sí. Porque se prohibió el corte de energía eléctrica.